Golpe a las GAE. La detención de la cúpula directiva de la Sociedad General de Autores concita la detención mediática. Todavía, 3 días después, aún no se conocen en profundidad todos los hechos. Y precisamente, pues para analizar todo lo que ha pasado con esta detención y lo que puede pasar en las próximas semanas, tenemos hoy a nuestros compañeros, a Antonio Golmar, politólogo, traductor audiovisual y periodista, y a nuestro compañero Antonio Chincherru. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Antonio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podríamos entender esta detención de la cúpula de las GAE y por qué, digamos, se ha producido ahora? Porque tenemos entendido que, bueno, las denuncias sobre presuntas malversaciones, sobre desvío de fondos, llevan bastante tiempo en el candelero. Pues las denuncias son, creo que, si no me corrige Antonio, desde el 2007, justo de la época del famoso canon. Eso es muy importante porque tenemos que recordar todo el movimiento de oposición que hubo al canon, todo lo que se dijo entonces y muchas de las cosas que se dijeron entonces. Cuidado, porque el canon, tal y como se plantea la gestión del canon, puede dar lugar a todo esto. Eso se dijo entonces. No, estos resentimientos, esa envidia van contra nosotros. Y justo lo que está pasando ahora mismo es justo si te vas a aquella época y ves lo que gente que no estaba de verdad ni siquiera relacionada ni con las GAE ni con las asociaciones de internautas estaba diciendo, expertos jurídicos que te decían cuidado porque tal y como se gestiona puede dar lugar a que este dinero desaparezca y no se sepa. Pues es lo que ha ocurrido. Bueno, de hecho podemos encontrar antecedentes incluso más lejanos. Hoy mismo llevamos publicado en Periodista Digital que la SDAE, la Sociedad Digital de Autores y Editores, que para entenderlo, es la filial, ¿no? Sí, digamos, es la filial de temas digitales, de temas de Internet, y es el corazón de la bestia, podemos decir, de toda esta trama de presunta corrupción en torno a los fondos de las GAE. Pues bien, nos encontramos con que hay una sentencia del año 2007 en el cual el Tribunal Supremo confirma sentencias anteriores, la más antigua es del año 2000, en la cual se declaraba nula por ser contrario a la ley de propiedad intelectual y a los propios estatutos de las GAE la creación de las DAE. Es que eso es precisamente lo que se estaba diciendo, aparte de polémicas. Había ya hecho. Estamos hablando que esta organización lleva ya con una sentencia firme de 2007, actuando cuando hay una sentencia firme de 2007 que dice esta entidad no puede existir. Sin embargo, sigue existiendo. Contraria a la ley de propiedad intelectual, que es a lo que se agarra todo el tiempo las GAE para canon digital, para otras propuestas como imponer canon a las conexiones a las ADSLs, para todo tipo de prácticas abusivas, se agarran siempre a la propiedad intelectual en una lectura todavía más favorecedora para ellos de lo que ya es de por sí la ley, y ellos mismos son los primeros que violan esa ley. Algunas veces se agarran a la ley de propiedad intelectual, a veces se agarran al decreto de 1941, al famoso decreto del generalísimo Franco, que les dio... El tan denostado Franco. Exacto, 1941, hay que ver ese decreto donde Franco pues concedía, por ya sabes, ¿no? Por la gracia de Dios, supongo, le concedía a las GAE la gestión exclusiva de todos los derechos. Ese decreto luego ha ido cambiando, pero hay muchas partes de ese decreto que siguen en vigor y es un decreto pues del típico corporativismo, digamos, fascista de cuando España, bueno, se estaba configurando un estado totalitario, ¿no? En España, que luego no fue, pero bueno, digamos, en la peor época del franquismo se saca ese decreto al que ellos todavía se agarran. Eso es también muy importante porque hace muchos años que murió Franco, hay una transición, pero todavía creo que quedan muchos lugares donde hay muchos privilegios, muchas cosas heredadas, falta de democracia, de transparencia, y por desgracia las GAE pues es uno de ellos. Han heredado, digamos, lo peor de aquella época, se han modernizado, pero quedan cosas, y esto es un problema. Si eso se hubiera cambiado, seguramente no habría pasado esto. Fíjese si falta democracia incluso a nivel interno de las GAE, que les voy a leer un comentario, un mensaje que me enviaba al móvil el otro día, que hubo las elecciones para la Junta Directiva de las GAE. Sí, porque hay que recordar que además la detención de Teddy Bautista y toda la cúpula directiva se produjo pues prácticamente 1 o 2 días después de haberse producido su reelección como presidente de las GAE. Esto pues, seguro que a mi contertulio Antonio Golmar le sonará. Esto es lo que me manda otro miembro de las GAE. ¿Le sonará este tipo de prácticas? Me refiero. Vámonos, hay que decir, yo soy socio de las GAE. Claro, entonces a usted le sonará este tipo de prácticas y entonces esto es lo que me manda
otro socio de la SGAE. ¿Qué te pone? No tengo derecho al voto en la SGAE porque he recaudado menos de 3.000 euros. ¡Viva el sufragio censitario! Toma castaña y estos son los demócratas. Sí, es pues que creo que el mensaje lo dice todo. Es que la SGAE tiene un sistema... Es que eso es una de las cosas, por ejemplo, que Sánchez Sastrón, el candidato alternativo, llevaba. Y eso es verdad. En la SGAE vota el 8% solamente de los socios. Y de ese 8% participan muy pocos. En las últimas elecciones, por ejemplo, bueno, estaba en el 6, ahora ha subido al 8. Tienes que ganar, no sé si son 3.000 o creo que es un poquito menos, pero bueno, 500 más, 500 menos. Es un 8%, es voto ponderado además, algunos tienen más votos que otros, y luego participa muy poca gente. De hecho, la SGAE no da los datos de participación. O sea, que de ese 8%, a lo mejor vota un 10%, no sabemos. O sea, el dato de participación de ese 8% es secreto. Por ejemplo, ahora estas elecciones no se ha publicado. O sea, que es muy, muy poquita gente, y encima, como te digo, voto ponderado. Ha subido el número de votos más que el número de votantes, lo que significa que cada vez son menos los que tienen más votos. Te hablo por eso de la distribución de la riqueza, que dicen algunos, menos con más, pues la SGAE es un típico ejemplo donde cada día hay menos que pintan más. Y además es fascinante, leía un comentario de un miembro descontento de la SGAE, donde decía... Bueno, a ti te está escribiendo todo el mundo. No, esto lo he leído creo que en Twitter, que decía cuál es la democracia. Con el 43% de los votos no tienen representación en la junta directiva. O sea, hay una candidatura alternativa que obtiene un 43, creo que era la cifra, no sé, 43 de los que votaron de ese 8%. Claro, pues sí, pues de esos 8 votan, el 43%, casi la mitad de los que votan a una serie de personas que, hombre, indudablemente, si los otros han obtenido un 57%, son los ganadores. Pero si tienes un 43%, lo mínimo es que algo de representación tengas. Sí, pues no. Es lista cerrada, bloqueada. O sea, es que está muy anquilosado. Y hombre, no es que yo quiera quitar o dulcificar, pero es que hay un problema de fondo, que si no se cambia a partir de aquí, dentro de unos años vamos a tener otro escándalo. Hombre, que yo diría a ambos. El problema, evidentemente, es de democracia, porque lo que no puede ser que un organismo esté, digamos, sus directrices estén puestas por ese 8% que vota, y luego tenemos un 92%, digamos, o sea, una masa importante, que es la que realmente además se queda sin opinión. Hay mucha gente, por ejemplo, en estas sociedades, yo pertenezco a otra también, y hay otra, apenas genero derechos en otra. Hay mucha gente que se apunta a las SGAE porque genera derechos una vez. Me parece normal que no todo el mundo vote, pero de todos, que a lo mejor no, porque hay gente que se apunta y genera derechos una vez en su vida, al 8%, creo que puede haber muchos términos medios, ¿no? Se puede exigir mucho menos, o se puede hacer una media de años, o sea... Creo que se podría abrir un 8% en estos tiempos, donde además tantos miembros de la SGAE famosos van por ahí dando lecciones a los políticos y hablando de democracia y tal, y de igualdad. Un sistema más desigual y más restringido creo que no existe. Ya que hablas de que van por ahí dando lecciones, claro, es que todo ese funcionamiento interno es un reflejo de cómo se relaciona con la sociedad. Yo voy a contar una anécdota real vivida por mí. O sea, no vengo, yo llevo muchos años escribiendo sobre la SGAE en otros medios. Entonces, bueno, pues yo trabajaba en un medio donde fui muy duro con las SGAE como jefe de sección de Internet, en Libertad Digital. Yo me fui a otro sitio a trabajar en otro sector, no tenía nada que ver con la prensa digital, no tenía que ver con la prensa, no tenía que ver con derechos de autor. Yo estaba en otro sitio y entonces un buen día un señor, compañero mío de trabajo, me viene a ver al despacho y me dice: oye, Antonio, ¿sabes? He estado comiendo con un amigo mío, directivo de las SGAE. Me va contando la conversación de tal cual. Y me dice: por cierto, me ha pedido que te diga una cosa. Pues cuéntame. Me ha pedido que te diga que saben que trabajas aquí. Cada uno que lo interprete. Hombre, curioso la verdad. Cada uno que lo interprete. A mí me parece un matonismo barato. Indudablemente, pues me alegro que sepan que trabajo aquí. No me pueden hacer nada, pero es esa técnica de amedrentar. Es que no saben, mira, las últimas reacciones, por ejemplo, lo que ha dicho Víctor Manuel, Calamaro, otro, ¿cómo se llama? Bueno, ¿qué? Caco Senante. Piensa que... el otro, el cantante por Dios, se me ha olvidado. El cantante es el número 1, Alejandro Sanz. Bueno, lo de Alejandro Sanz, que por cierto, es curioso, porque el viernes, me imagino que no debe estar estos días en España, debe estar en Estados Unidos, en Miami, se despertó y puso su primer tuit, aparte del buenos días clásico, dijo: ¿qué ha pasado hoy con las SGAE? El problema es que, mira, estos, vamos a decir la verdad, muchos de ellos son millonarios.
Viven aislados de la sociedad, viven en su burbuja. ¿Cuánta gente conocen que gane menos de 100.000 euros? Pues seguramente los empleados del servicio doméstico que tengan. No se dan cuenta del daño que están haciendo a todos los socios con ese tipo de declaraciones. O sea, el daño tremendo que están haciendo a todos los trabajadores de las GAE, que trabajadores estupendos. La gente que te atiende, yo, por mi experiencia, hay gente estupenda que aplica el marco legal. Si hubiera otro, lo aplicarían igual. De verdad, amables, profesionales, que cuidan al autor, se preocupan de todo. No saben el daño que están haciendo a esa gente a la que dicen defender, el daño que están haciendo a todos los socios. Lo que tienes que aguantar cuando dices, no, me voy a las GAE o mira el reparto de las GAE, y te miran con unas caras y las preguntas que te hacen y los comentarios que te hacen. No saben el daño, ellos que dicen, el mundo de la cultura, el daño que están haciendo. Pero porque viven eso en sus burbujas. No, y además... En esas burbujas, y además, de verdad, es totalmente contraproducente. Lo curioso... ¿Quieren declarar la guerra a España entera? Sí. Ellos pueden, a lo mejor. Ellos pueden. Pero los demás no podemos permitirlo. Lo curioso además es que tú observas y dices, es verdad que además muchos de ellos, porque como nadie sabe en realidad cómo se hace el reparto, esa es otra, de lo que recauda, esa es otra. O sea, no hay... Y además, cada vez que se ha pedido al Ministerio de Cultura, no solo ahora con González Cinde, con ministros anteriores, Carmen Calvo, etcétera, Molina, que se ha pedido, oiga, queremos una auditoría de las cuentas de las GAE. Es legítimo, o sea, esta gente está recaudando un impuesto privado. Y además es normal en cualquier sociedad. Claro, sobre todo porque estos el Estado les ha dado una capacidad de recaudación impositiva, que es tremendo, o sea, es una cosa surrealista que... Y poderes cuasi judiciales, claro, es como una cosa legislativos medieval. En virtud de aquel decreto del Generalísimo. Como en virtud del Generalísimo tienen poderes estatales. Que como no sabemos cuánto recaudan, pues seguramente en el reparto, si sospechamos que hay personas que se llevan mucho más que lo que les corresponde. Pero aún así, es para decirle al señor Sanz, mire usted, es que muchos de los fondos que estos señores han llevado era dinero que le correspondía a usted. Es que, señor Calamaro, es que estos señores presuntamente le han robado también a usted. Es que, señor Caco Senante, presuntamente le han robado a usted. Y, señores, es que si no les han robado es porque ustedes están metidos en el ajo. Y yo quiero pensar que al menos alguno de ellos... ¿no está metido en el ajo? No, pues no están. Pero es la falta, digo, viven en otro mundo, en sus burbujas. Mira, si tanto les preocupa esto, por ejemplo, todas estas sociedades que estaban vinculadas a las GAE, ahí hay trabajadores, hay informáticos, hay gente que hoy a lo mejor ya no tiene trabajo, gente que no va a cobrar a fin de mes porque tienen las cuentas congeladas esas empresas. Que se solidaricen, que les paguen el sueldo, que les adelanten el sueldo hasta que el Fondo de Garantía Salarial actúe. ¿Por qué no van y si tan seguros están de que no ha pasado nada, que les adelanten el sueldo a esas personas? Sobre los repartos, yo en lo mío que es audiovisual, eso está bastante claro, porque tú cobras, yo trabajo para doblajes, por emisiones te dan lo que corresponde a cada cosa, eso está muy claro. Hay otras cosas donde sí no sabes muy bien. O sea, lo mío sí que está bastante claro, pero porque son emisiones en tele, en cines. Hay otras partes de la música donde es muy difícil saber. Por ejemplo, el tema del canon. El tema del canon digital, que hay que explicar porque las GAE, cuando le interesa, el canon digital es por compensación por copia privada, que es lo que dice la ley de propiedad intelectual, el texto refundido de la ley de propiedad intelectual. Pero cuando les interesa es para compensar por las descargas, para compensar por las piraterías, según donde estén dando un discurso. Pero lo que marca la ley es que es por el llamado derecho de copia privada, que es un derecho bastante absurdo. Significa que yo me compro un CD y tengo derecho a copiármelo. Oiga, es que es mío. Vale. Pero se supone que hay una cosa que se llama propiedad intelectual, que si quieren nosotros discutimos sobre si es legítima o no. Pero vale, si es para compensar esa copia que yo tengo derecho, según la ley, a hacer de un disco o de una película que yo me compro, pero se lo aplican a todo dispositivo en el cual yo pueda hacer esa copia. Sería un modo mucho más justo de recaudar, porque solo se cobraría quien puede ejercer el derecho de copia privada. Y además sería mucho más fácil de saber el reparto si yo, en vez de aplicarlo a un CD virgen, a un disco duro externo virgen, se lo aplico cuando compro el original. Yo me compro un CD de Andrés Calamaro, o de Jorge Drexler, o me compro una película, o me compro en iTunes una canción de Alejandro Sanz. Entonces, el canon lo aplican ahí. Primero, me lo están aplicando a mí, que soy el que puede ejercer el derecho de copia privada. Que ya el hecho de que me lo cobren porque puedo llegar a ejercerlo es tremendo. Sí. Pero me lo estás aplicando a mí. No a ti, que lo que quieres es guardar tus canciones,
tus fotografías, por ejemplo. Sí, que eso es mío. Primero, me lo aplican a mí, que soy el que puedo ejercer. Y segundo, que ahí es muy fácil saber qué le corresponde a cada autor. Oiga, mire usted que se han vendido tantos miles de discos Exactamente. de Alejandro Sanz. Pues vale, Alejandro Sanz ha generado exactamente esto. Porcentaje. No hace falta ninguna estimación calculada de cuánto igual pasa en audiovisual. No hay, por ejemplo, no hay en lo del doblaje no hay por DVD, no hay derechos por DVD, pero claro, tú dices, pero si se cobra el canon, también Claro. podríamos tener los de audiovisual una parte o hacer eso. Película DVD. Claro, pues por ventas, pues la parte que corresponda al Claro, adaptador, traductor, bla, 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 se hace. Si de verdad es buscar a veces la complicación y no sabes por qué. Sí, porque quiere recaudar más. Oye, con lo eficaz que es, y te digo, y el personal que hay ahí, que es buenísimo y se conoce y se lo estudia todo perfectamente y toda la ley y todos los procedimientos de las GAE los aplica perfectamente, pues les das otros procedimientos y los aplican con la misma profesionalidad. De todas formas, ¿a ambos no les ha sorprendido que de momento el Ministerio de Cultura pues no se haya pronunciado, no se hayan dado las explicaciones? Hombre, la ministra de Cultura es miembro de las GAE. Sí, pero precisamente por eso. Pero es ministra de Cultura, o sea, es por encima de la propia GAE. Creo que debería haber salido, debería haber salido al paso. Es una ministra de Cultura que ha aprobado subvenciones a sus familiares. Bueno, se ha aprobado subvenciones a sí misma. Es que ¿dónde empezamos? Es que, claro, Hombre, ¿qué es antes? De una persona que su película se llama Mentiras y Gordas. ¿Qué es antes? ¿Guionista, empresaria o familiar de empresarios del mundo del cine? ¿Miembros de las GAE afiliada cuando ya era ministra de Cultura? Es que hay una cosa, es que sí, el Ministerio de Cultura, yo creo que con esta señora se ha convertido en una mesa camilla. Teníamos un ministro de Cultura anterior, César Antonio Molina, al que también habría que preguntar ciertas cosas de las GAE, por qué permitió ciertas cosas a lo mejor, o las consintió, o le obligaron a consentirlas, no lo sabemos, pero sí, era un ministerio. Y yo creo que César Antonio Molina, honrado es, pudo cometer errores con un tema de las GAE, pero creo que es un hombre honrado y que intentó que su ministerio fuera para todos. Ahora el ministerio se ha convertido en una mesa camilla donde están esa señora y sus amigas y su familia y las amiguitas de Leire Pagín en puestos. Claro, eso es una vergüenza. Mira, en Francia hubo un escándalo con la SACEM. Las GAE siempre te habla de la SACEM. Pues en la SACEM, fíjate lo que hace en Francia. Mira, en la SACEM siempre el tema de la transparencia ha sido recurrente en toda la prensa en Francia, tanto de derechas como de izquierdas. Y les han dado palos muchísimos. ¿Qué hacía la SACEM? Denunciaba el complot de la prensa populista contra la SACEM. O sea que también en Francia hubo mucha polémica, hasta que se descubrió que la SACEM, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pues había estado expoliando a muchos autores judíos que luego no les había dado, y que después de la Segunda Guerra Mundial se había negado a darles derechos, a pagar a esos compositores judíos y a sus familias. Pues un escándalo. Pues, ¿qué hizo el ministerio? Nombró una comisión, como la SACEM está tutelada por el ministerio, al ministerio no le tembló el pulso. Tardó un tiempo, una comisión nombrada por el ministerio a investigar todo aquello. Todo lo que la SACEM robó a esos compositores, a esos autores judíos. Y desde entonces la SACEM ha cambiado. La SACEM tiene un comité de cuentas que lo elige la Asamblea de forma separada al comité directivo, a la junta directiva. Y luego el Ministerio en cualquier momento puede auditar cuentas. El Tribunal de Cuentas también creo que se establece un procedimiento y puede auditar. O sea, que hablan de la SACEM para lo que les interesa. A mí me gustaría que estas cosas de la SACEM también las hicieran. Te lo digo por el bien, pero por el bien de todos. Porque yo no quiero que mañana el gobierno intervenga a las GAE o pase algo, oye, y quedarnos, pues eso, sin cobrar los derechos, o que se arme tanto lío que de repente el sistema falle, que no se recauden. Es que, de verdad, que tener cuidado. O sea, lo que están haciendo es muy contraproducente, que mañana puede haber un lío, el gobierno puede intervenir y a ver quién recauda los derechos, a ver cómo se hace. Pero es que yo no creo que... yo te hablo desde el punto de vista que el gobierno vaya a intervenir, o sea, el gobierno... O el que viene, porque desde luego el PP no les debe ningún favor a los de las GAE, que esta es otra, el comportamiento... Bueno, a lo mejor Rodríguez Salmones sí, pero... Sí, pero también hay que analizar, y yo les diría, pues eso, a estos señores, a estos grandes autores, a estos del Colegio de Gran Derecho, a estas personas pues que tienen tanto dinero, que tienen la vida resuelta en nombre de los pequeñitos, ¿no?, que ahora mismo eso de, pues eso, insultar a todos los españoles, no, hacer una especie de declaro la guerra a España, porque los españoles son idiotas, son gentuza, cuando, por desgracia, si algo une a los españoles ahora mismo es el odio a las GAE, por desgracia. No, es que tengan un poquito de cuidado, porque la gente está muy unida contra las GAE.
El PP no les debe ningún favor. Ningún favor. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que llegue Mariano Rajoy, quite el canon y haga muchas más cosas y que ellos no tengan ningún poder de negociación? ¿Ningún poder de negociación? Es que yo creo que es lo que puede pasar. Yo creo que unas claves que hay que tener en cuenta es que desde hace muchos años las GAE, o mejor, los altos directivos de las GAE, han actuado en España con una sensación justificada, por otra parte, de total impunidad. Absoluta. Todo empieza con una sentencia, pues creo que es del año 2000 o 2001 aproximadamente, el famoso caso Traxdata, que es donde un juez impone el canon digital por primera vez con el argumento de la presunción de culpabilidad de todos los españoles, diciendo que como todos los españoles son piratas, hay que imponerlo. Que el canon existía antes para las cintas de toda vida, magnetofónicas. Sí. Curiosamente se pone a los CDs, pero no se quita las cintas. Entonces, si tu argumento es que la gente ya no copia en cintas, sino en CD, y que la cinta ya solo utilizan en aquella época ya ni eso, cuatro periodistas, estudiantes doctorando, pues cuando todavía no estaban las grabadoras digitales tan extendidas, pues quítaselas a pobre gente que sabemos que no va a hacer copias. Pero no, a eso no se quita, pero se pone. Empieza así. Hay toda una serie de sentencias judiciales que es verdad que hace unos años se empieza a cambiar el tema judicial y empezamos a ver sentencias que se agarran a la ley y quitan la razón a las GAE. Vemos cómo desde el poder político, en especial durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, digamos que el gobierno de Aznar no se hizo lo que se podía haber hecho para evitar los abusos, pero donde cobran carta de naturaleza, apoyados desde el poder político bajo el gobierno de Zapatero, que incluso ha habido intentos de ir más allá. O sea, ahora que tanto hablamos de la ley Sinde, se llama ley Sinde, hay que recordar que no, que es una ley Zapatero. Sí, pues, porque es Zapatero el que está detrás. Y es el que la prueba. Es que incluso, si nos vamos a la época de Carmen Calvo, la primera ministra de Cultura, la camarada Carmen Calvo Pollato, como decía alguien, CCCP, la camarada Carmen Calvo Pollato, trató de meter en la Ley de Comercio Electrónico y de la Sociedad de Información, la LSSI, una disposición por la cual se nombraba a las GAE autoridad competente para decir qué contenidos de Internet podían ser borrados. Seguimos con el Cuidado, el decreto le querían dar poder censor a las GAE. O sea, China y Cuba directamente. Sí, China y Cuba. Por cierto, hablando de Cuba, hay que recordar que Teddy Bautista está condecorado con la condecoración de la Revolución Cubana, está condecorado por Fidel Castro como amigo de la Revolución por sus servicios a la Revolución Cubana. Muy bien. Oye, otra cosa de las ACEM, tanto que les gusta comparar. Hay otro problema de las GAE, todos estos abusos, digo abusos porque por desgracia hay jurisprudencia. Lo que pasó es que las GAE llamó a las ACEM. Las ACEM en Francia la verdad es que sí, que tiene muchas competencias, hace muchas cosas que aquí son polémicas en Francia, pero en Francia la ley lo permite y está todo bastante claro. Nos guste o no, pero está. Ellos llamaron a las ACEM, vino gente de las ACEM que habla castellano, no voy a decir los nombres de los ejecutivos de las ACEM, me lo sé, pero no, si queréis, claro, no vamos a molestar. No les quieren meter en problemas. Ejecutivos de las ACEM que hablan castellano estuvieron aquí asesorando a las GAE. Y a partir de entonces fue cuando las GAE empezó lo de las bodas, bautizos. Pero claro, no como lo hacen en Francia. Claro, porque esa diferencia hay que... Aquí, sin encomendarse a nadie, se empezaron a hacer estas cosas a lo bruto, utilizando además gente infiltrada. O sea, ellos dijeron, a ver qué hace las ACEM, hace esto, nosotros... Pero no, pero estas precauciones que toman las ACEM, esos informes jurídicos que tienen en Francia, contactar antes con los políticos hasta dónde podemos llegar, porque una cosa que hace las ACEM siempre, sobre todo después del escándalo de los judíos, es que evitan, y lo tienen por norma, evitar el conflicto. Cualquier cosa antes de chocar. Antonio. Intentan. No, sin encomendarse a nadie, cogen lo de las ACEM, dicen, ¿pero cómo lo hacen ellos? No. Como lo hacen ellos, no. Antonio. Aquí nosotros como nos dé la gana. Antonio, digo, otra vez la mentalidad esta... Antonio, creo que tú conoces mejor que yo el caso francés, pero si no me equivoco, cuando se entra a una sala de fiestas, las hacen, ¿no? Cuando entra en una boda, el inspector de las GAE, o quien sea, creo que se tiene que identificar, ¿no? Sí, además se tiene que identificar en la entrada. ¿Y le pueden negar que sepa qué pasa? No lo sé. ¿Pueden decirlo? Creo que no, porque se ha cobrado... Lo que hacen ellos es pagar, por ejemplo. Él paga. Paga la entrada. Claro, y al entrar dice, oye, mira, por cierto, ¿me podéis decir si habéis pagado, si habéis contactado? Claro. Y lo digo, jurídicamente, guste o no, te parezca bien o mal, está todo mucho más claro. Aquí saben aquí atenerse. Mira, hace poco, por ejemplo, las ACEM, que tuvo un conflicto con Google, empezó con Google, al final que han hecho un acuerdo. Se ha hecho un acuerdo con Google, se quedan ellos con un tanto por ciento, pero
las ACM creo que tiene muy claro que no se puede parar el progreso, que es una cosa que Sastrón, el candidato alternativo que perdió, y yo no tengo nada que ver con Sastrón, llevaba en su programa. Bueno, empezar a hablar con las páginas de descargas, con YouTube. ¿Qué podemos hacer? Porque en vez de enfrentarse y convertirlos en enemigos y que encima luego te pongan una denuncia y un juez porque esto ha sido por eso, ¿por qué no colaboramos en este negocio juntos? ¿Qué podemos hacer para que la gente pueda descargarse cosas y ver que, desde luego, es imparable, pero al mismo tiempo vamos a ver si se puede sacar ¿Está mal, entonces, el tema este de las descargas? No, yo creo, o sea, bueno, si quieres, primero tú, como parte interesada, da tu opinión. Es según. Yo, por ejemplo, para el tema del doblaje, hay descargas que son buenísimas. Una vez, por ejemplo, que un doblaje se ha hecho de una serie, una película... Una vez que eso, por ejemplo, pues, se ha emitido en un canal, se ha repuesto, ya ha salido en DVD, ese producto muere, el ciclo comercial ha muerto. Pero ¿qué pasa? A los que estamos allí nos interesa que se siga hablando del producto. A mí me interesa que algo que yo haya hecho hace años se siga viendo, sea por descargas, lo que sea. A mí me interesa que esa serie de hace 4 años que ya no se ve, la gente se la descargue. ¿Por qué? Porque la gente habla de ella. Mira qué buena serie, cómo mola, links, foros. ¿Qué puede caer? Otra reposición, dinero. ¿Qué puede pasar? Que cuando se haga una serie parecida digan, oye, ¿qué equipo hizo esta serie? ¿No? ¿Quiénes fueron los dobladores? ¿Quién fue el traductor? ¿Quién adaptó esta serie? Y te llamen. O sea, para mí es marketing. Por lo menos una vez que ha cumplido el ciclo comercial básico, a mí me interesa que la gente se lo descargue todo para que siga la gente hablando, porque es mi trabajo, que se vuelva a reponer, que me llamen, que digan, oye, tú fuiste el de esta serie. Pero al traductor... O sea, porfa, traductor. Digo, pero al traductor, ¿cómo le puede interesar, por ejemplo, a un actor? Un actor, tú imagínate que tú eres un actor doblaje, traductor, que sales en una serie y tal, incluso... Bueno, oye, pues la gente te ve y, oye, qué bueno es esto y tal, y tu nombre está circulando y te pueden llamar. Que se siga o pongamos, viendo. por ejemplo, para los músicos. Para los músicos las descargas son una maravilla. El músico no vive, no nos engañemos, el músico no vive de vender discos. Creo que era Alaska. Sí, lo dijo. Alaska, que dice, mi negocio no es vender discos, mi negocio es otro, mi negocio es la música. Claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Y a través su negocio no es discos. Su negocio es que la gente vaya a sus conciertos. Su negocio es hacer actuaciones en televisiones. Su negocio es el vivo. Entonces, yo si quiero que la gente vaya a mis conciertos... en TV, que te contrate para cualquier... Pero, si yo quiero que, pero yo soy un músico que quiero que la gente vaya a mis conciertos. Que es donde yo gano. O sea, a mí cada ejemplar de mi disco vendido me da una porquería. Una porquería. O sea, tengo que vender 1 millón de discos para que diga, no, es que yo he hecho un negocio redondo con este CD. Bien. Pero si la gente se descarga mis canciones, la gente me escucha. Entonces se enteran que yo voy a tocar a Toledo. Entonces la gente de Toledo, que se descarga mis canciones, y no los de Toledo, los de los pueblos de alrededor, los de las provincias cercanas. A lo mejor soy un grupo de Galicia que va a Toledo y me viene a ver la gente de Madrid. Y ahí es donde yo... paso por caja, ingreso, de verdad me interesa como músico. Como actor, lo mismo, porque mi nombre cobra. Al final, que casi todos los implicados salen ganando. Es que tu nombre esté, que lo que tú has hecho siga oyéndose, viéndose, leyéndose, lo que sea. Que sí, una vez que eso... En mi caso digo después del ciclo comercial mínimo. En otros casos puede ser desde el principio. Desde el principio, que siga tu nombre por ahí, que la gente esté viendo... Sí, y que sigan hablando de ti. Que porque este mundo, además, por mucha subvención que haya, hay muchos que estamos en un mercado totalmente libre. Tú vives de que te llamen y te la estás jugando todos los días. Pues que tu nombre esté circulando y que se acuerden de ti. Pero incluso aunque haya muchas menos descargas de libros, que también las hay, muchas menos, a un sector muy minoritario, pero existen. Pensemos que, por ejemplo, en Perú existen el top manta de libros. Esto era muy divertido. Sí. ¿Cómo se llama el escritor? Jaime Bailey. Jaime Bailey en una entrevista lo decía que a él le encantaba, ¿no? Y entonces contaba la anécdota como el un día iba por su coche por Lima. Entonces llega un mantero, un top manta de libros, y dice, bueno, don Jaime, cómpreme su libro. Y dice, pero hombre, ¿pero cómo se lo voy a comprar yo? Es mi libro. Que es mi libro. Hombre, que lo compre, es que yo tengo que vivir. Claro. Pero yo no se lo compre. ¿Y cuándo va a escribir otro? Que tengo que vivir. Y él decía, esto es un homenaje al autor, es un homenaje a la cultura. ¿Y por qué le interesa además a un escritor que sus libros se descarguen? Porque al final, un escritor también, seamos sinceros, gana muy poquito de cada libro vendido. Pero te sale una colaboración en prensa, te sale una colaboración en televisión. Exacto. Mira, hace unos meses... Una conferencia. Entonces, al final, el escritor, los que están
realmente afianzado como escritores. Y el escritor que empieza al final lo que quiere es vivir de eso. Y no va a vivir... Vivimos en una sociedad a lo mejor donde hay mucho estrés. Tienes que ser a lo mejor muy polifacético. No hay otra manera. Pero al mismo tiempo tienes oportunidades que antes no había. Hace unos meses escribió Isabel Coixet un artículo en El País a propósito de la polémica sobre el enfrentamiento que hubo entre la ministra de Cultura y la Academia del Cine y todo esto. Isabel Coixet, el artículo me parece magistral. Contaba esto, decía, hay que hacer lo que se pueda. Películas grandes, pero eso se puede aplicar a todo. Películas grandes, películas pequeñas, un documental alternativo. A lo mejor tienes que colaborar en algo gratuito. Tienes que meter una cosa en internet. Porque nunca sabes qué trabajo pequeñito es el que te puede dar mañana el gran trabajo grande, lucrativo. Y como decía, hay que estar en todas partes. Y que tu nombre, y lo decía ya, tu nombre suene. ¿Esto qué hace? Claro, tienes que ser más creativo, más polifacético. Tienes que estar a la que salta. Pero por otra parte tienes oportunidades de llegar a todo el mundo. Y tienes y económicamente tienes también más oportunidades. Pero esto también democratiza mucho el mundo de la cultura. Se acabaron los popes, los brahmanes y las vacas sagradas. Pero tú fíjate... Aquí todo el mundo mañana puedes tener un boom en internet de algo. Y fíjate... Y entonces, cuidadito. Porque además, esto, claro, a la gente consagrada le da miedo. Que es, claro. Cuidadito porque fulanito me escribe una cosa gratis o me hace un corto gratis, lo mete en internet. ¿Consagrada de qué manera? Porque tú fíjate cómo, además de Alex de la Iglesia, que hay que reconocerle una honestidad tremenda, pasa de ser un enemigo a muerte de las descargas, a decir a esta gente hay que escucharla, porque tienen que decir. ¿Cuál es el otro que hace la misma deriva de enemigo de descargas a muerte? A esta gente hay que escucharla. Y no es tan malo eso de las descargas. Santiago Segura. Claro, curiosamente, prácticamente el único director de cine importante que no vive de las subvenciones, sino del mercado. Además, curioso, no sé, un detalle, ahora que nombras a Santiago Segura, a los 2-3 días de estrenarse su película en la gran pantalla, cualquiera que fuese a YouTube y teclease Torrente 4, podía ver la película además de una pieza, o sea, ni tan siquiera tenía que ir por vídeos de 10 minutos. ¿Y eso ha ido en menoscabo de la taquilla? Y al contrario, precisamente ha sido, yo creo que de las películas donde más dinero ha recaudado. Pero es que incluso a lo mejor ahora con el 3D hasta le interesa, porque tú en YouTube no vas a tener la calidad de una imagen que te da el cine en 3D. Entonces tú empiezas a verla y si te gusta, dices, joder, a mí esto me encanta. Pero yo quiero verla bien. Quiero verla en 3D y me voy al cine. Y a lo mejor otro que no lo ha visto dice, Torrente, otra vez Torrente, paso. Pero hay otra cosa, el asunto de arteria, por ejemplo. Una de las funciones de las GAE es, pues eso, promocionar la música en directo. Me parece estupendo, claro que hay que promocionar la música en directo. Pero no te compres una red de teatros administrando tú, programando tú. Volvemos 8% de gente que vota. Es un fracaso. Y luego critiques los teatros públicos. Pues sinceramente, yo estoy en contra de toda esta subvención y los teatros públicos y demás, pero por lo menos a los políticos los han votado la población entera. A ellos no. Es que ahí está. Es que cuidadito porque luego empezamos a hablar de los políticos. No, pero es que si las GAE tuviera otra naturaleza, a mí que una sociedad cree una empresa cree su propia red de teatros, me parece maravilloso. Por cierto, que no tiene esas otras. Que por cierto, que muchos de los teatros que posee las GAE eran teatros públicos vendidos por las administraciones públicas a las GAE. Es que ahí cuidado, de todo. Cuidado. Es que al final, una vez más, vemos cómo esa red de intereses entretejidos entre las GAE, poder público, incluso lo vemos con los jueces que decimos han cambiado. Es que hace años, por ejemplo, los jueces, era muy interesante. Tú veías un juez que dictaba una sentencia o daba una orden absurda en un tema de descarga. Imagínate, este es un caso real. Un chico, un adolescente, un día entra la policía en su casa a las 3 de la mañana. La madre del pobre chico haciendo huevos fritos a los policías. Los policías pidiéndole perdón a la señora y al chico diciendo, sí, sabemos que es absurdo, pero hay una orden judicial que tenemos que entrar aquí porque este chico tiene una página donde hay enlaces de descargas. De repente empezabas a tirar de la madeja y decías... ¿Quién ha dado la orden? Vaya, es una juez de jueces para la democracia. Vaya por Dios. Espera un momento. Que es que las GAE pagó a Jueces para la Democracia un curso hace un mes.
Es que es lo que esas cosas no se pueden ¿Qué hacer. dices? ¿Cómo puede ser eso? Carecen desde luego del departamento de sutilezas, eso está claro. Sí, o como las GAE daba cursos sobre propiedad intelectual a los jueces. Entonces, o sea, una de las que sabe siempre va a ser parte en los juicios de propiedad intelectual es la que se dedica a formar a los jueces que van a dictar las sentencias. Pero está, incluso el máster de gestión cultural que da las GAE, que es un máster bastante bueno, pues gente que ha estado en ese máster te lo dice al salir, dice, no, el máster está muy bien, pero está todo enfocado al sector público, claro, a conseguir la subvención y al lobby. Y te digo, es un máster que a mí cuando la gente que ha salido me lo ha contado, luego ves el temario, está muy bien, ¿eh? Y te digo, vuelvo a decir lo mismo de desastre, no tengo ningún interés en ese máster. De hecho, trabajé con una persona hace años, una de las personas que lleva ese máster, y si nos encontráramos en una fiesta ni nos saludaríamos, ¿vale? Lo tengo que dejar claro porque luego siempre la sospecha, mira, este habla bien de esto porque seguro que como ahí tiene un chiringuito, no tengo nada que ver ni nada que ganar. Es un máster muy bueno, pero te dicen lo mismo, está muy enfocado a cómo ser gestor de las GAE. Te dicen, está muy, muy enfocado hacia eso, hacia el sector público, hacia la subvención. Una cosa buena que sí te dicen la ley de mecenazgo, por ejemplo. La ley de mecenazgo, una cosa que hizo bien las GAE hace muchos años, cuando se hizo, las GAE pidió que dieran más bonificaciones al sector privado para que fueran, digamos, para que hiciera mecenazgo. Por ejemplo, son las GAE con el gobierno de Aznar. Hizo lobby, digamos, todo lo contrario, para que hubiera más bonificaciones. Pero salvo eso, todo está muy enfocado al tema público, a contactar con el político, a ver qué te dan. Bueno, y a modo de conclusión ya, por ir finalizando, ambos, ¿qué creéis que puede pasar en los próximos días? Al final, ¿en qué puede quedar todo esto? Pues la última noticia que tenemos es eso, bueno, la puesta en libertad con cargos de Teddy Bautista, al que además se le ha retirado el pasaporte. No vamos a hablar de deseos, sino de lo que uno teme de lo que pueda. Sí, exactamente. Vale, entonces no voy a decir cuáles son mis deseos, ¿no? No, sino ¿qué creen que puede pasar? Pues yo creo que las GAE pues se va a enrocar. Va a ser una defensa numantina. Si me quieren quitar el chiringuito, que me arrastren. Y antes de arrastrarme, lo quemo. Creo que eso va a ser lo primero que ocurre. Y a partir de ese momento, yo creo que sí puede haber gente en las GAE que diga hasta aquí hemos llegado. Esto hay que cambiarlo porque nos vamos, o sea, porque esta táctica es suicida. Y sobre todo, porque mañana los políticos que nos han apoyado pueden tener muchos motivos para hacer justo lo contrario. Antonio. Yo creo que va a ser un proceso largo, muy, muy largo. Estamos hablando que, en fin, pues por lo que estamos viendo es una trama societaria muy compleja. Va a ser un proceso que va a durar meses. Estoy de acuerdo con Antonio que es bastante previsible que haya fisuras muy gordas en las GAE. Recordemos que al fin y al cabo quien demandó en aquella demanda del 2000 que hablábamos al principio, quien demandó fueron las empresas de la industria editorial musical que están representadas en la Junta Directiva de las GAE. Sí, y, o sea, esta gente que yo creo que llevan años esperando, es un momento. Es un momento de decir, vamos a limpiar esto. Entonces hay gente, o sea, tenemos que tener en cuenta que, o sea, sabemos decir, las GAE es el coco. Y es verdad, es el coco. El problema es que las GAE está haciendo mucho daño a mucha gente que está dentro. Y esta gente está esperando su momento de limpiar. Otra cosa es cómo reaccionen los políticos. Aquí hay políticos que están muy interesados en tapar esto. Lo que pasa que ya ha explotado. O sea, ya ha explotado, sí, no sabemos en qué va a derivar. No se puede tapar. Y sobre todo, es que lo que no sabemos qué puede ocurrir después con todas las demás entidades de gestión, porque yo no digo que sean todas iguales, pero el mismo tipo de comportamientos, no tan brutales, pero sí en menor medida, ocurre en algunas de ellas. No en todas, ni mucho menos. Pero al final, cuando tú tienes un manejar dinero que no es tuyo, que al final es eso, pues la tentación existe. Entonces, al final, esto puede realmente ser un punto de inflexibilidad en cómo entendemos la propiedad intelectual, la gestión de la propiedad intelectual en España, y cuidado que puede llegar a repercutir en el resto de Europa. Es que en una reunión de las entidades de gestión de derechos de autor a nivel europeo, todas dijeron, las GAE es nuestro modelo. Cuidado. Claro, hasta el viernes. Cuidado. A ver cómo repercute ahora en el resto de Europa. Es que esto, que parece que aquí es en un punto de un país periférico de la Unión Europea que no está pasando su mejor momento, más bien lo contrario, puede llegar a tener una repercusión que es que hay toda una industria a nivel mundial que vive de esto. Oye, una cosita más podría decir también, por supuesto, y no sé si alguien me escucharán en las GAE, los comunicados de prensa, por favor.
Antes del viernes los comunicados de prensa que se enviaron y luego pasa lo del viernes eran de verdad para reírse. Y hoy han enviado otro comunicado de prensa a los socios. No creo que esté dando nada confidencial, supongo que alguien culpando a los informáticos, al departamento de informática, diciendo que no tenía nada que ver, que no estaban diciendo la verdad, decían que habían salido sin cargos, no es verdad. Y luego diciendo, si el departamento de informática ha cometido alguna irregularidad, ¿qué tal? Nos presentaremos y nos personaremos en la causa contra ellos. Una cosa surrealista que dices. Sí. ¿Cómo que no sé qué quiere el departamento de informática? Yo me he quedado digo, pero ¿cómo que el departamento de informática? En realidad se referían a Microgénesis, que es la empresa esta que nace vale. Pero que aún sí sigue siendo surrealista, porque Microgénesis es propiedad de las DAE y las DAE es propiedad de las GAE, con lo cual es que si nosotros, lo que pasa es que como tienen tal lío societario, al final en su mente, de informática, en su funcionamiento interno, han hecho una maraña. En su funcionamiento interno ellos no terminan por no distinguir. Pues por favor. Y hablar de los comunicados, lo divertido era un comunicado ¿tú has leído el de hoy jueves. También? Sí, era un comunicado del jueves. Bueno, como ya la semana pasada empezamos a publicar noticias en distintos medios de que se estaba haciendo la investigación, un comunicado del jueves donde se amenaza a los medios que estaban informando con demandar a los medios que estaban informando sobre una investigación. Claro. A eso voy. Y luego al día siguiente pum, ves aquello. Entonces, claro, se te queda la cara de vergüenza, de vergüenza ajena, y digo, como socio te sientes muy mal, porque dices, de verdad, es que voy a los sitios, lo mencionas y rápidamente te miran y dices, no, perdón, yo vivo de mi trabajo y aparte tengo esto porque la ley lo permite, no tengo nada que ver. Esa es a la gente a la que están perjudicando. Quiero solo recordar, para terminar, un eslogan de la Federación Antipiratería, de una campaña de la Federación Antipiratería con el patrocinio del Ministerio de Industria, del Ministerio de Cultura, ya bajo un gobierno socialista, que decía, ahora la ley actúa. Yo creo que a modo de conclusión ha quedado muy bien. Bueno, pues seguiremos sobre todo este tema. ¿Qué es eso? Este tema yo creo que va a dar para mucho juego a lo largo de las próximas semanas. Pero bueno, de Antonio Golmar, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias por venir aquí. Y bueno, pues nada, esto ha sido lo que ha dado por hoy este debate, pero que seguirá dando más titulares a lo largo de las próximas semanas. Gracias. Bueno.